Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España, la historia contemporánea, la parte primera, de 1808 a 1923. Y estamos hablando del reinado de Alfonso XIII y los problemas de su nuevo reinado. Hablemos del gran empuje del anarquismo. El mundo anarquista negaba al Estado y la civilización burguesa que se rebelaba contra la despersonalización y la alineación de la sociedad industrial. Desde el principio se caracterizó por su abstención electoral, su negativa a cualquier alianza o coalición con partidos políticos, incluidos republicanos y socialistas, su oposición, en suma, a toda participación en las instituciones del Estado. Contrarios a la acción política, los anarquistas apelaban en cambio a la acción directa, a la confrontación directa de los trabajadores contra los capitalistas, una lucha que debía realizarse exclusivamente en el campo de la producción mediante una amplia gama de acciones de masas, agitación propagandística, huelgas, boicot e incluso sabotaje y terrorismo. El anarquismo había calado con fuerza en Cataluña, pero también en el campo andaluz y extremeño. En todo caso, su éxito fue fluctuante, con altos y bajos muy acusados, con desafíos al poder espectaculares, pero intermitentes y de corta duración. En la oleada de principios del siglo, el gran hito fue la Huelga General de Barcelona, 1902, inducida y protagonizada por los anarquistas. Los anarquistas esperaban una huelga general revolucionaria, pero obtuvieron una huelga general pacífica. No hubo insurrección popular. El ejército y la Guardia Civil no tuvieron demasiada dificultad en asaltar las pocas barricadas que se levantaron y neutralizar a unos cuantos francotiradores, bastante heridos y poco muertos. La huelga se saldó con un fracaso enorme. Comenzó entonces un largo periodo de desorientación y descomposición del movimiento anarquista que fue llenado por el republicanismo. Algunos anarquistas recuperaron por entonces la estrategia terrorista. Los actos individuales de terrorismo anarquista sirvieron a la élite dirigente para criminalizar a todo el movimiento. La represión gubernamental, lejos de reducir la conflictividad, la extremó e incrementó las acciones violentas que los anarquistas justificaban como contraviolencia, como una respuesta a la violenta institucional de las autoridades. Ante la desorganización anarquista, un grupo de militantes acordó crear una federación de organizaciones de la clase trabajadora. Se constituyó en 1907 Solidaridad Obrera, en la que, aparte de anarquistas, participaron socialistas y en menor medida republicanos. Tras la formación de la conjunción republicano-socialista, el movimiento obrero catalán quedó en manos de los anarcosindicalistas que reorganizaron Solidaridad Obrera, fundando en otoño de 1910 la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, en la que confluyeron las tradiciones anarquistas y sindicalistas revolucionarias y que sería a partir de entonces la principal rival de la UGT. Cuando al cabo de menos de un año, la CNT convocó su primer congreso ordinario, en septiembre de 1911, contaba ya con casi 300.000 afiliados y agrupaba a 140 sindicatos, pero tras la huelga general de aquel mes, la nueva organización sindical fue declarada ilegal. Y aunque al cabo de 2 años fue de nuevo legalizada, no se reorganizaría hasta 1915. Hablemos de la escisión de los partidos dinásticos. En noviembre de 1912 y octubre del 13, los dos partidos dinásticos experimentaron una profunda crisis. Uno y otro se escindieron en formaciones autónomas que competían dentro de un espacio ideológico común y aspiraban a ceder al gobierno. Era la muestra más evidente de la crisis política que aquejaba a todo el sistema restauracionista. En el Partido Liberal, la muerte de Canalejas consumó la división. Romanones, favorecido por el rey, aspiraba a la jefatura del partido, pero frente a los romanistas se situaron los demócratas o los garciapretistas, que pretendían, por su parte, colocar a Manuel García Prieto. El grupo romanonista era el más heterogéneo, fieles al moretismo. El grupo de los demócratas, esto es, el antiguo sector monterista, era bastante más homogéneo y moderado en sus planteamientos. A pesar de su denominación, estaban a la derecha del Partido Liberal. La descentralización regional fue lo que precipitó la escisión que se materializó en el otoño de 1913, cuando los demócratas decidieron formar su grupo parlamentario bajo la dirección de García Prieto. Para el Partido Conservador, 1913 fue también el año de la escisión, el reajuste interno en el partido en el que Maura fue perdiendo terreno y acabaría por estallar. Tras la caída del gobierno, Romanones, Alfonso XIII consultó entonces a Maura, que había advertido al monarca que debía buscar a un candidato idóneo.
El rey encargaría finalmente a Dato la formación de gobierno y Maura, tremendamente dolido, renunció a la jefatura del partido. Desde entonces, en el seno del conservadurismo se diferenciarían claramente dos facciones políticas, una acaudillada por Dato y otra por Maura, datistas, idóneos o ministeriales, frente a mauristas. Con Dato estaba la mayoría de conservadurismo. Por su parte, en 1914, Juan de la Cierva formó su propio grupo, situándose en la extrema derecha del Partido Conservador. Hablemos de la quiebra del republicanismo. La crisis no afectó solo a los partidos dinásticos, sino también a los partidos de izquierda. El republicanismo siguió su trayectoria descendiente debido sobre todo a las disputas con frecuencia meramente personalistas. Mientras los conjuncionistas y los radicales se enzarzaban en continuos ataques, una nueva disgregación se produjo en el republicanismo cuando los gubernamentales lanzaron en abril de 1912 un nuevo partido republicano, el Reformista, liderado por Melquiades Álvarez, acompañado por Gumersindo de Azcárate. El nuevo partido, que consiguió cierto apoyo social en los sectores de las clases medias y de la intelectualidad, se pasó al poco tiempo al campo de la monarquía, dejando aún más mermados los efectivos republicanos. Al apostar a favor de la monarquía, ocupando el espacio político más a la izquierda del sistema, Álvarez y sus correligionarios se presentaban como una auténtica alternativa de gobierno, tenían una afinidad con los liberales, de los que trataban de distinguirse, insistiendo en que ellos representaban la política nueva, frente al viejo espíritu de la Restauración. Las defecciones del rouchismo y sobre todo del reformismo debilitaron considerablemente a la conjunción republicano-socialista e hicieron definitivamente inviable la unidad del republicanismo. Acabaron por convencerse de que mientras los republicanos estuviesen tan dispersos, divididos, debilitados e impotentes, era mejor romper la conjunción y aliarse solo circunstancialmente para conseguir objetivos concretos. Hablemos sobre la creciente complejidad del panorama político. Los seguidores de Maura y no Maura, quienes se ocuparon de la organización del llamado maurismo, que se presentó como la nueva derecha regeneracionista, un partido moderno y de renovación, cuyo objetivo era incorporar a la masa neutra católica a la política, sacándola de su tradicional retraimiento. Pero junto a este maurismo, que podemos denominar oficial o de élite, y en muchas ocasiones enfrentado a él, había otro maurismo, activo y entusiasta, el de las juventudes mauristas, que introdujeron elementos de cambio en la vida política española, inaugurando un tipo de movilización nueva entre las derechas, el llamado propaganda política, sin desdeñar el enfrentamiento físico. Eran grupos de jóvenes a los que se unieron también obreros y gentes de extracción popular, imbuidos de nuevos métodos de actuación, que hablaban de democracia, pero salían a la calle con garrotes para pegarse con los republicanos. Junto a los mauristas y a menudo asociando a ellos sus fuerzas, confirman su presencia en la arena política los grupos confesionales católicos, que ya desde principios del siglo habían aparecido en muchas localidades agrupadas en ligas católicas que concurrían a las elecciones con un llamamiento en defensa de la religión. Grandes divergencias doctrinales separaban a la derecha tradicionalista de la derecha conservadora, a pesar de que ambas compartían un fuerte sentimiento católico, además de un común afán de orden. Mientras carlistas e integristas eran antiliberales y reivindicaban una supuesta edad de oro, perdida precisamente a raíz de la Revolución Liberal, por el contrario, los conservadores asumían el liberalismo decimonónico como parte de esa tradición que pretendían conservar. Y a comienzos del reinado de Alfonso XIII, el tradicionalismo seguía teniendo una fuerza relativamente importante en algunas áreas geográficas donde siempre se había concentrado: Navarra, País Vasco, Cataluña. Pero en general era ya un movimiento pequeño, debido a la evidente estabilidad del sistema canovista y a la aceptación del sistema liberal por el Vaticano como mal menor, y seguiría perdiendo apoyos paulatinamente. En concreto, muchos católicos, vascos y catalanes, incluso el propio clero de estas zonas, abandonaron el carlismo para abrazar opciones nacionalistas como el PNV o la Liga. Los carlistas, por su parte, adoptaron en 1909 el nombre de jaimistas al morir Carlos VII, el último pretendiente absolutista al trono que rivalizó en serio con la rama reinante, y ser sustituido por Jaime III. Juan Vázquez Mella sería su líder indiscutible. Frente a la intransigencia del tradicionalismo, muchos católicos se dejaron atraer por el conservadurismo de Maura, al tiempo que poco a poco se configuró un nuevo militantismo católico, que se erigió en defensa de los intereses de la Iglesia desde una posición posibilista y modernizadora.
aceptando como hecho consumado el régimen monárquico constitucional. Católicos y mauristas eran fuerzas que se autodenominaban nuevas derechas. Ni mauristas, ni católicos, ni carlistas cuajaron como opciones políticas de importancia. Otras nuevas fuerzas, que a partir de la segunda década del siglo vienen a complicar el panorama político, son las regionalistas y nacionalistas, que dejarán sentir cada vez más su influencia en la política nacional a medida que se ahonda la crisis del sistema restauracionista. La Liga había conseguido expulsar prácticamente de la política catalana a los partidos dinásticos y se había convertido en la principal fuerza política de una región muy importante en España por su extensión territorial, su densidad demográfica, su riqueza económica y su intensa vida cultural. El movimiento de solidaridad catalana, demasiado heterogéneo para perdurar, se deshizo en 1909 a raíz de la Semana Trágica. La Liga volvió a mostrar su filiación derechista, empezando a ser rechazado por ello. En 1910, la Liga se centró de lleno en la cuestión catalana, planteándose como objetivo la constitución de Mancomunitat de Catalunya, como el primer paso a la obtención de poder regional. El 6 de abril de 1914 se constituyó a Mancomunitat, que gestionaba las 4 diputaciones provinciales catalanas y desde la cual su presidente, Prat de la Riba, desarrolló una política nacionalista de impulso de sentimiento de identidad catalanista. Desde 1914, la Liga pasó a ser la primera fuerza catalana, aunque nunca tendría la mayoría absoluta. El nacionalismo vasco se basaba también en la fuerza de la movilización popular y el voto libre, ideológicamente tradicionalista y estrechamente vinculado al carlismo. Todas las fuerzas políticas vascas reivindicaban los fueros vascongados, pero Arana fue más allá, al reivindicar la existencia de una nación vasca, Euskadi, cuya raza, lengua, costumbres y religión la separaban de la nación española, de la que debía independizarse. Aunque hasta los años finales de la Restauración fue una opción política muy reducida espacialmente y socialmente minoritaria, tuvo más repercusión que arraigo debido a lo radical y agresivo de sus tesis independentistas y se convirtió, de hecho, en un factor nuevo que alteró las pautas por las que tradicionalmente discurría la vida política del País Vasco. Muerto Arana, en 1903, se ventiló en el seno del PNV un duro enfrentamiento entre una línea radical y otra más moderada y pragmática, y fue esta última, la vía posibilista, que con vistas a conseguir un estatus autonómico acabó prevaleciendo. Con la nueva estrategia, el PNV reforzó su presencia en Vizcaya, que continuó siendo principal bastión y se extendió a las otras provincias vascas, sobre todo a Guipúzcoa. No obstante, hasta el periodo 1917 al 19 no se consolidó como fuerza con verdadero tirón electoral y en cualquier caso, en contraste con el catalanismo, no consiguió a lo largo del reinado de Alfonso XIII convertirse en la fuerza mayoritaria del País Vasco. Mucho menos influyentes serían los demás movimientos regionalistas, aunque en 1897 apareció la primera organización galleguista, la Liga Galega. Lo cierto es que el galeguismo no tendría una proyección política destacable hasta la Segunda República. En otras regiones no puede decirse que llegaran a desarrollarse movimientos propiamente dichos. El andalucismo, animado por Blas Infante desde 1914, pero apenas tuvo repercusión en la vida social y política de la región. No cabe duda de que en vísperas de la Primera Guerra Mundial el funcionamiento del sistema restauracionista se resentía por la proliferación de fuerzas políticas. La progresiva complejidad de la vida política se manifestó con toda claridad en un parlamento crecientemente agitado, donde se enfrentaban y aliaban múltiples grupos y facciones con capacidad para bloquear las iniciativas gubernamentales a partir de entonces y hasta el final de la Restauración. El Parlamento no sería ya en absoluto una cámara dócil ni una institución segura y manejable para los gobiernos.